un daño inflamatorio a nivel de los glomérulos, lo cual va a ocasionar como consecuencia una reducción de la filtración a nivel glomerular. Todo este proceso inflamatorio que termina por dañar el glomérulo y por ende la filtración va a terminar generando síntomas urémicos, con retención de sodio y agua, lo cual va a llevar a que el paciente clínicamente manifieste edemas e hipertensión arterial. Clásicamente, la clínica que envuelve el síndrome nefrítico se caracteriza por la presencia de hipertensión arterial, hematuria, cilindros hemáticos, la presencia de leucocituria, que también se le denomina piuria, y también la presencia de proteinuria, que suele ser de leve a moderada sin llegar a un rango nefrótico. Por lo tanto, clínicamente debemos nosotros sospechar que podemos encontrarnos frente a un síndrome nefrítico cuando encontramos la tríada hipertensión, hematuria y la presencia de edemas en un paciente. Además, también la presencia de oliguria o proteinuria en rango no nefrótico, acompañado de una disfunción de la función renal, debe hacernos sospechar que podemos estar frente a un cuadro de síndrome nefrítico. O sea, el síndrome nefrítico. Todo lo que produzca daño a nivel glomerular. El daño a nivel glomerular puede ser debido a un problema renal primario, a una enfermedad que ataque netamente al riñón, puede ser secundario a procesos infecciosos o puede ser secundario a enfermedades sistémicas. Entonces, cuando nosotros identificamos un síndrome nefrítico clínicamente, debemos tratar de buscar cuál es la causa que lo está originando. Y para eso tenemos que hacer esa disquisición. ¿Será un problema netamente renal o una enfermedad sistémica que está dañando el riñón o una infección que está dañando el riñón? En este cuadro podemos ver las principales causas. Dentro de lo más frecuente encontramos la glomerulonefritis posinfecciosa. Dentro de ellas la postestreptocócica, pero también hay causas infecciosas no estreptocócicas. Otra causa que suele ser frecuente es la púrpura de Schönlein-Henoch y la nefropatía por inmunoglobulina A. De las menos frecuentes, vamos a encontrar como causas la glomerulonefritis membranoproliferativa, que es un tipo de afectación primaria renal, o el lupus eritematoso sistémico, que es el daño glomerular secundario a una enfermedad sistémica, o glomerulonefritis secundaria sepsis también. Dentro de causas un poco más raras están las vasculitis sistémicas, como son la granulomatosis de Wegener o la poliarteritis nodosa, etc. Entonces, si sospechamos que las causas son infecciosas, estas pueden ser bacterianas, virales o parasitarias. De las bacterianas, debemos tener en cuenta que de lo más frecuentes son las postestreptocócicas, pero también hay causas infecciosas no estreptocócicas, como la endocarditis infecciosa, la sepsis, las neumonías por neumococo, fiebre tifoidea, brucela, etc. O causas virales como virus de hepatitis B, C o mononucleosis infecciosa. Y dentro de las parasitosis que podrían ocasionar un síndrome nefrítico, tenemos a la toxoplasmosis o a la malaria incluso. Dentro de las enfermedades sistémicas que pueden ocasionar daño glomerular, hay que tener en cuenta al lupus eritematoso sistémico, a la púrpura de Schönlein-Henoch o al síndrome de Goodpasture. Dentro de las alteraciones primarias del riñón que pueden causar daño glomerular, tenemos a las glomerulonefritis primaria, que puede ser la mensagiocapilar o aquella que está relacionada a la inmunoglobulina A o a la proliferativa mesangial. El modelo de todas las
las causas de síndrome nefrítico de la más frecuente es definitivamente la glomerulonefritis postestreptocócica. La incidencia de esta glomerulonefritis aguda postestreptocócica generalmente se ve con mayor frecuencia en países menos desarrollados, ¿no? Y se asocia mucho a infecciones faringoamigdalares, sobre todo problemas faringios que se relacionan mucho a las estaciones de meses fríos, ¿no? Su frecuencia se ha visto que últimamente ha ido disminuyendo y, como les comentaba al inicio, pues se asocia más a países menos desarrollados. La probabilidad de que haya una afectación del riñón, sobre todo del glomérulo, tras una infección por estreptococo betemolítico, que es el causante, se calcula aproximadamente en un 15%. Pero no solamente se debe a una infección estreptocócica a nivel faringoamigdalar, sino que también puede ser a nivel también de la piel. Una infección dérmica también puede posteriormente desarrollar una glomerulonefritis aguda. El más común, entonces, tenemos acá es el estreptococo betemolítico. En el caso de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica por una infección cutánea, bueno, acá vamos a ver que básicamente esta se va a presentar aproximadamente en unas 4 semanas después de haber tenido la infección. O sea, si yo tengo un paciente que ha tenido una infección faringoamigdalar o cutánea, yo puedo esperar que tenga un compromiso renal después de 2 a 4 semanas. Entonces, si yo tengo la sospecha de un síndrome nefrítico, tendría que definitivamente dentro de mi anamnesis preguntar si es que ha habido una infección faringoamigdalar o de la piel en el último mes. Lo ideal es siempre que cuando viene un paciente con un problema faringoamigdalar poder hacer un cultivo para identificar cuál fue el germen responsable, ¿no? Sobre todo cuando es una faringoamigdalitis con placas o con evidencia de que hay lesiones pustulosas también. Lo más frecuente es que se presente en la edad de entre los 2 y 12 años. Es lo más frecuente, incluso suele afectar más a varones, pero también vamos a ver que incluso podría manifestarse en pacientes mayores, hasta un 10% en más de 40 años. Cuando se infecta a un paciente con este estreptococo beta hemolítico, sobre los antígenos de este germen se van a formar inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos son los que van a afectar directamente a la membrana basal glomerular. Van a provocar cierta obstrucción capilar que va a terminar afectando la filtración glomerular. Es típico ver que, sobre todo cuando estamos frente a una glomerulonefritis postestreptocócica, vamos a ver las presencias de los denominados HAMS, que son unas jorobas a nivel de la membrana basal, lo cual va a conllevar también a una afectación de tipo túbulo intersticial. Aquí podemos ver una foto de microscopía electrónica. Vemos la presencia de estos HAMS, que son depósitos de diferentes materiales que son típicos o característicos de la glomerulonefritis postestreptocócica. Cuando sucede la infección por el estreptococo beta hemolítico, ya sea por una faringoamigdalitis o una infección cutánea, el antígeno de este germen estimula a que los anticuerpos, dentro de ellos el que más se usa, es incluso para el dosaje, es el antiestreptolicina, aumente. Esta combinación antígeno-anticuerpo van a formar inmunocomplejos circulantes. Estos inmunocomplejos se van a depositar a nivel de capilares glomerulares, ocasionando así
la presencia de hematuria y proteinuria. Estos depósitos en los capilares glomerulares van a producir una disminución de la filtración glomerular, lo cual va a ocasionar que el paciente manifieste oliguria clínicamente. Esta disminución de la filtración glomerular ocasiona una disminución urinaria a nivel del sodio, lo cual provoca una expansión del espacio extracelular. Y esto condiciona a que aparezcan edemas, sobrecarga de volumen, hipertensión arterial, incluso puede aparecer congestión pulmonar cuando esto es severo. La disminución de la filtración glomerular clínicamente se va a manifestar como oliguria, pero laboratorialmente podemos encontrar un aumento de azoados, urea y creatinina. Una disminución de la excreción urinaria se va a manifestar como una disminución de la fracción de sodio, menos del 1%. Y la expansión del espacio celular se va a caracterizar laboratorialmente por una disminución de la renina plasmática y de la aldosterona plasmática. Por otro lado, estos inmunocomplejos también van a activar el complemento. Por lo tanto, vamos a ver consumo de complemento, principalmente de C3. Entonces, les había comentado que el rango entre que se manifiesta el síndrome nefrítico y la infección por el estreptococo beta hemolítico, ya sea en faringe o en la piel, es de 2 a 4 semanas. De 2 a 3 semanas en la faringoamigdalitis y hasta 4 semanas en una afectación dérmica, en una piodermitis, pero el promedio es de 2 a 4 semanas. Y la clínica que van a presentar pues es la presencia de hematuria, hipertensión, edemas y deterioro de la función renal principalmente. La hematuria, que puede ser macro o microscópica, lo más común, el 70% es que sea microscópica, por eso es importante el examen de orina. También pueden aparecer cilindros hemáticos en el sedimento, por eso hay que valorar muy bien el examen de orina, sobre todo el sedimento urinario. La hipertensión arterial debido a una retención hidrosalina. Como hemos visto, hay una disminución de la filtración, hay una alteración en la excreción de sodio que produce retención o expansión del volumen, por lo tanto, hay una retención hidrosalina que provoca un aumento de la presión arterial. La presión arterial, una vez que se manifiesta, puede causar consecuencias como la encefalopatía hipertensiva o una falla cardíaca. El edema, que solemos verlo hasta en un 80% de los pacientes, que también es debido a la retención hidrosalina, normalmente vamos a ver lo que se presenta a nivel de la cara, párpados y extremidades, ¿no? Típico de una falla renal, ¿no? Cuando un edema es secundario a un problema renal, vamos a ver que se afectan tejidos muy laxos como son los párpados, la cara. Va a tener un predominio sobre todo matutino, aunque suele ser infrecuente que se produzca en las arcas, es decir, que haya también asociado compromiso de serosas. Lo que sí podemos llegar a observar es ingurgitación yugular, incluso congestión pulmonar, vamos a auscultar incluso crepitantes a nivel de las bases pulmonares, y cuando es muy, definitivamente, muy severo, puede llegar a aparecer edema agudo de pulmón. Perdón un ratito. La manifestación clínica es la oliguria. Esta se define como una disminución de la eliminación de orina, generalmente menos de medio litro al día o un gasto urinario menor de 2 mililitros por kilo por hora. Si queremos ser más exactos, según kilo de peso, sobre todo lo aplicamos en niños. Bien, en cuanto al diagnóstico, para poder diagnosticar una glomerulonefritis aguda postestreptocócica, lo principal es la clínica. Ver si es que el paciente presenta hematuria, hay cuadro de hipertensión, edemas, falla renal. Y obviamente, a partir de ese cuadro clínico, es importante buscar el antecedente. El antecedente de si hubo una infección faringoamigdalar
o una afectación dérmica o un impétigo estreptocócico entre 2 a 4 semanas antes, ¿no? Miren normalmente cómo se ve una faringoamigdalitis por estreptococo betemolítico con placas purulentas. Y cuando hay afectación dérmica se produce un impétigo de este tipo. Muy bien. Otro criterio es la ausencia de una enfermedad sistémica, o sea, que no encuentre erupciones, púrpuras, artralgias, síntomas gastrointestinales, pulmonares o neurológicos asociados. Y en la parte laboratorial, lo que voy a solicitar es el complemento, porque hemos visto que puede haber un consumo de complemento, el hemograma, que es importante, y el diagnóstico también laboratorial microbiológico. En el complemento es característico que haya un consumo de complemento. C3, C1, C5 está disminuido. Y lo que puedo encontrar es un aumento de IgM y IgG. El C4 sí es el único complemento que lo voy a encontrar normal. Y aquí es importante porque cuantificar el complemento me va a permitir también orientarme hacia un probable diagnóstico, ¿no? Cuando yo tengo una afectación renal con complemento bajo, obviamente me voy a orientar más a una glomerulonefritis aguda de tipo postestreptocócica, pero también puede ser una glomerulonefritis aguda primaria de tipo membrano proliferativa. Si hay una afectación renal evidente, o sea, el paciente tiene hematuria, tiene edemas, tiene hipertensión, y el complemento está normal, yo alejaría la posibilidad de una glomerulonefritis postestreptocócica y me podría orientar más hacia una nefropatía de tipo inmunoglobulina A o rápidamente progresiva o por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que es el Goodpasture, ¿no? Pero si yo, aparte de la afectación renal, hay una afectación sistémica, el paciente puede presentar púrpura o tiene estigmas de lupus, el complemento está bajo, puedo orientarme a una de estas enfermedades sistémicas como lupus, crioglobulinemia, endocarditis. Pero si el complemento está normal, pensar en púrpura de Schoengen-Henoch, hemolítico urémico o algún tipo de vasculitis, ¿no? Como la poliarteritis nodosa o la granulomatosis de Wegener. Bien, en cuanto a volviendo nuevamente a la glomerulonefritis aguda, en el hemograma yo puedo encontrar una anemia que puede ser de tipo dilucional, obviamente, porque el paciente está hematizado, y puedo encontrar un aumento de reactantes de fase aguda, BCG, PCR. En el diagnóstico microbiológico se suele encontrar antiestreptolicina elevado. En el frotis faríngeo o cultivo de piel, será positivo para el estreptococo betemolítico del grupo A solo en un 25%. Así que tenerlo en cuenta. Hay serología también que se puede pedir frente a antígenos estreptocócicos, pero que suele ser incluso más sensible que el antiestreptolicina, ¿no? Pero hay muchos laboratorios en los que no se cuenta. Bien, es importante entonces también interpretar adecuadamente el examen de orina, ver si es que hay presencia de hematuria, si hay hematíes dismórficos que también nos van a orientar hacia un daño glomerular, si hay la presencia de cilindros hialinos, granulosos o hemáticos. Valorar la orina de 24 horas también para ver si la proteinuria llega o no a un rango nefrótico o si es que queremos valorar las concentraciones de sodio en orina, que estas suelen ser bajas en pacientes con síndromes nefríticos. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, ¿no? Esta también se puede confundir con una nefropatía por inmunoglobulina. Perdón, un ratito.
Ya. Bueno, entonces hay que plantearse diagnósticos diferenciales también, ¿no? Podría ser que nos encontremos frente a una nefropatía por inmunoglobulina A. Esta también se va a caracterizar por presentar una hematuria macroscópica que puede coincidir con un proceso respiratorio agudo. También va a cursar con hipertensión arterial y con edema, aunque en menor frecuencia, pero lo característico en la nefropatía por inmunoglobulina A es que suele cursar con concentraciones de C3 normales, a diferencia de la postestreptocócica, donde hay un consumo evidente de complemento. Otro diagnóstico diferencial podría ser la glomerulonefritis membranoproliferativa, que es un tipo de glomerulonefritis primaria, que se va a caracterizar porque la nefritis y el complemento bajo que también puede presentar suelen persistir después de 4 a 6 semanas con un aumento de creatinina y va a responder, aquí sí va a haber una buena respuesta al uso de corticoterapia. También se puede hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades sistémicas que dañan el glomérulo, como el lupus o el Schönlein-Jenos, ¿no? Porque también estos van a cursar con un consumo de complemento, pero acá lo importante es la historia clínica, porque acá vamos a ver manifestaciones extrarrenales. Como en el caso del lupus, podemos ver que no solamente hay compromiso renal, puede haber compromiso articular, puede haber compromiso dérmico, compromiso de serosas, etcétera. En cuanto al tratamiento, si es que el paciente tiene una clínica muy florida, hipertensión, edema, oliguria, que no puede ser manejado de forma ambulatoria, pues se tendrá que hospitalizar. Y hay que valorar también las alteraciones hidroelectrolíticas que están asociadas a la falla renal. Básicamente se tiene que indicar reposo, hay que hacer un control diario del peso, eso es importante, porque cuando el paciente está hematizado definitivamente va a estar sobreestimado el peso. Hay que hacer un control diario para ver la respuesta al medicamento. Se tiene que buscar que el paciente vaya disminuyendo de peso en promedio aproximadamente entre 250 a 500 miligramos por día. Es uno de los objetivos que se busca. Es importante poder hacer un buen balance hidroelectrolítico, cuánto está ingresando, cuánto está saliendo, ver si los balances son positivos, porque de ser positivos el edema va a persistir. Un control estricto de la presión arterial y por ende de la evaluación cardiovascular. La dieta consiste básicamente en una dieta de tipo hiposódica. Hay que reducir la cantidad de sodio que ingresa el paciente. Tratar de restringir los líquidos para mantener un balance negativo y así el paciente pueda fundir edemas. Además, como hay una falla renal, se recomienda que se reciba al menos inicialmente una dieta hipoproteica. Y si es que hay una falla renal ya establecida, hay que restringir también el potasio, el fósforo, que puede desencadenar definitivamente también en complicaciones, ¿no? Recuerden que su eliminación es básicamente renal, entonces pueden haber cuadros de hipercalemia asociados si es que no tomamos en cuenta la restricción del potasio. El antibiótico depende si es que hay una infección que está activa, o sea, hay una faringoamigdalitis que es ahí evidente o una infección dérmica evidente que necesite antibiótico terapia, se puede optar por penicilinas o algún macrólido tipo eritromicina. Para los edemas, de preferencia, los diuréticos de asa, es decir, furosemida, para reducir la sobrecarga hídrica, va a servir tanto para controlar el edema como la hipertensión. En los antihipertensivos hay que tratar de evitar los ARA2 o los IECA, sobre todo si el paciente está cursando con una insuficiencia renal aguda, debido a que esto puede originar también que haya un cuadro de hipercalemia asociado. Entonces, ¿qué alternativas de antihipertensivo tendríamos? Un bloqueador
del canales de calcio como el nifedipino podría ser una opción. Si es que la hipertensión arterial es muy alta y no es posible el control con medicamentos vía oral, se puede utilizar medicamentos vasodilatadores endovenosos, como el nitroprusiato de sodio o los bloqueadores alfa-beta endovenosos. Si es que el paciente desarrolla hipercalemia severa que no responde al tratamiento, se puede plantear también una diálisis de urgencia. La mayoría de casos suelen responder al tratamiento. La diuresis y los edemas se suelen restablecer en poco tiempo. La hipertensión y la hematuria suelen mejorar en 1 a 3 semanas. La proteinuria más o menos en 8 meses. Y el complemento, en 8 semanas, perdón, y el complemento se suele normalizar en 2 meses. Pero hay que tener en cuenta las complicaciones que puede causar todo este cuadro, ¿no? Sobre todo a nivel cardiovascular, puede originar una falla cardíaca por la hipertensión, la sobrecarga hídrica, u otras como la encefalopatía o la insuficiencia renal aguda. Las recidivas, el hecho de que se pueda volver a dar un cuadro similar, suele ser raro, pero sobre todo se ve cuando haya una enfermedad crónica subyacente de fondo. ¿Cuándo hacer la biopsia renal? Bueno, cuando hay una presentación atípica, ¿no? Si es que yo no tengo claro cuál es el origen de ese síndrome nefrótico, si es que no hay un cuadro de antecedente infeccioso previo que me oriente a una postestreptocosis, puedo solicitar una biopsia renal. O cuando es una insuficiencia renal que no mejora y que se va volviendo progresiva, puedo solicitar una biopsia renal. O cuando se asocia a un síndrome nefrótico, o cuando los niveles de complemento de fase aguda en sangre, bueno, son muy bajos y son persistentes, puedo solicitar yo también una biopsia renal. Cuando hay signos de enfermedad sistémica, también, por ejemplo, si yo sospecho que la causa de ese síndrome nefrítico es un lupus, yo puedo solicitar una biopsia renal, sobre todo para ver el estadio. Y el estadio de una nefritis lúpica me va a poder orientar hacia el pronóstico y también hacia el tipo de tratamiento. Si es que este síndrome nefrítico se presenta en una edad por debajo de los 2 años o por encima de los 12 años, también podría plantearme una biopsia renal. Ahora, si persisten los síntomas más allá de lo descrito, es decir, la hipertensión más allá de 8 semanas, cuadro de insuficiencia renal superior a 3 semanas, que la microhematuria se mantenga más de 2 años, o que el complemento permanezca disminuido por varias semanas. Entonces, todo eso debe hacerme pensar que hay otra causa que no la estoy identificando y para la cual voy a necesitar la biopsia renal. O cuando hay duda diagnóstica, ¿no? No tengo muy claro cuál es el origen de ese síndrome nefrítico, sigue aumentando la falla renal, aumentan los asuados, aumenta la creatinina, encuentro eritrocitos dismórficos o una proteinuria masiva que incluso puede llegar a un rango nefrótico, necesito hacer una biopsia renal. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, doc. Ya, y si no, pasamos al otro tema, que es alteraciones del metabolismo del calcio y del fósforo. Bueno, cuando retomen la práctica clínica van a ver que los trastornos hidroelectrolíticos son frecuentemente presentados en los pacientes hospitalizados. Y uno de ellos es sobre todo también las alteraciones del calcio. De lo que más dosamos a nivel hospitalario es sodio, potasio y calcio. Fósforo, magnesio, no lo dosamos con frecuencia, pero cuando es necesario, sí solicitamos.
Aquí hay que tener en cuenta que dentro de las alteraciones del calcio son los dos extremos, hipo o hipercalcemia. 30% de las hipercalcemias, y esto es lo interesante, es que se suelen asociar a neoplasias malignas. Entonces, estas hipercalcemias malignas corresponden incluso a un 30% de urgencias oncológicas. Entonces, no hay que dejarlo pasar. Tenemos que identificarlo. En UCI se ha identificado que hasta un 88% de pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos cursan con hipocalcemia. Ahora, la asociación de otros trastornos electrolíticos como hipomagnesemia o fosfatemia pueden también influir en la mortalidad de los pacientes. Y los trastornos del fósforo suelen también incrementar el riesgo cardiovascular. Bueno, el calcio tiene una concentración, el calcio lo podemos encontrar de forma ionizada o el calcio unido a proteínas, ¿no? Lo más frecuente es el calcio iónico, hasta un 50%, el calcio unido a proteínas en un 41% y el calcio en complejos con aniones en un 9%. La concentración plasmática de calcio normalmente varía entre 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. Ese es el rango normal que yo espero. Cuando yo solicito dosar calcio sérico, mis rangos normales van a variar entre 8.5 y 10.5. ¿Cómo está distribuido? Una gran cantidad se va a encontrar de forma ionizada al 50%, ¿no? Y voy a encontrar 0.1 en el extracelular, 1% en el intracelular y 98.9% de calcio va a estar dentro de los huesos, por lo que corresponde al principal sustrato óseo y es importante para la señalización celular. En el caso del fósforo, este se va a encontrar a una concentración plasmática entre 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro. Y su distribución es un, un buen porcentaje, 85% a nivel intraóseo, 15% a nivel intracelular y 1% a nivel extracelular. Es un componente importante de los ácidos nucleicos. Aquí en este gráfico podemos ver que la ingesta aproximada de calcio diaria es de 1 gramo de 1000 miligramos por día. De estos 900 miligramos se van a eliminar por las heces y 100 más por la orina. 350 van a ser absorbidos para diferentes utilidades, ¿no? 500 miligramos al día van a ser depositados en los huesos y obviamente todo el esqueleto es el que tiene la mayor cantidad de concentración de calcio. Vamos a ir viendo cómo es que interactúan la paratormona con la vitamina D y la calcitonina en el balance de calcio y fósforo. Normalmente, conforme va aumentando los niveles de calcio, van disminuyendo los de fósforo y viceversa. Aquí la hormona paratiroidea cumple una función muy importante. Esta hormona paratiroidea va a aumentar la resorción ósea de calcio y fósforo, es decir, va a sacar calcio del hueso, calcio y fósforo. Perdón un ratito. Hola. Hola, hola, dime, amiga, ¿qué pasó?
Bien, les decía, el rol de la hormona paratiroidea es muy importante. Incrementa la resorción ósea, es decir, la salida de calcio y de fósforo del hueso. Reduce la excreción renal de calcio y de fósforo. También actúa a nivel renal reduciendo su excreción de calcio y de magnesio, pero aumenta la excreción renal de fósforo. Además, también actúa a nivel intestinal, ocasionando un aumento en la absorción intestinal de calcio y de fósforo. Y es estimulada también por esteroides, ¿no? Sobre todo en aquellos que consumen corticosteroides. En el caso de la vitamina D, esta vitamina D propicia a que aumente la absorción intestinal de calcio y de fósforo y que disminuya la excreción renal de ambos también, ¿no? Sabemos a nivel de la piel se activa la vitamina D con los rayos solares, se forma el 25-hidroxicolecalciferol que a nivel renal se va a convertir en la forma activa que es la 1,25-hidroxicolecalciferol, que es la que va a actuar a nivel de la proteína fijadora de calcio, de la TPasa estimulada por calcio y la fosfatasa alcalina, dando lugar a una adecuada absorción de calcio. Entonces, todo esto es importante porque al final lo vamos a ver reflejado en el manejo, ¿no? Cuando nosotros evaluemos una paciente que ya tenga una osteoporosis definida, por ejemplo, vamos a ver que dentro de la medicación está justamente los suplementos de calcio. Y el suplemento de calcio normalmente lo asociamos a vitamina D. Entonces, justa la idea de que demos calcio con vitamina D es que esta vitamina D permita una adecuada absorción a nivel intestinal de ese calcio que estamos dando, porque como hemos visto, la gran mayoría de calcio que ingerimos se elimina por las heces. Entonces, la idea de esta vitamina D es que rápidamente permita que se absorba y al absorberse este calcio pueda llegar hacia el tejido óseo que es nuestro objetivo. La calcitonina también interviene produciendo una disminución del calcio plasmático, un incremento de la absorción intestinal de fosfatos. Aquí vemos los valores de la hipercalcemia. Hablaremos de hipercalcemia cuando el calcio total supera entonces el rango superior normal, que es los 10,5 miligramos por decilitro. Ahora, hay que tener en cuenta que este valor en miligramos por decilitro se refiere básicamente al calcio sérico en sangre, pero también podemos cuantificar el calcio ionizado. El calcio ionizado, vamos a ver que hablaremos de una hipercalcemia cuando éste supera el 1,4 milimoles por litro, que convertido en miligramos por decilitro equivale a 5,6. El calcio ionizado es el que obtenemos a nivel de los gases arteriales. Cuando a un paciente le realizamos un análisis de gases arteriales, además de los parámetros oxigenatorios, vamos también a poder visualizar electrolitos, sobre todo sodio, potasio y calcio. Ese calcio que figura en ese análisis de gases arteriales es un calcio ionizado. Bien, entonces la hipercalcemia es cuando se supera estos 10,5 miligramos por decilitro o 1,4 milimoles por litro. Aquí tenemos que será leve cuando es entre 10,5 a 11,9 miligramos por decilitro o el ionizado por entre 1,4 o 2 milimoles por litro o convertido a miligramos por decilitro de 5,6 a 8. Acá tenemos los rangos para valorar una hipercalcemia que puede ser leve, moderada. Y severa es cuando supera los 14 miligramos por decilitro. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos identificar prontamente si la hipercalcemia es severa o no? Porque mientras más severa es una hipercalcemia que presente un paciente, más probabilidades también que estemos frente a una hipercalcemia de origen maligno. Entonces hay que considerar a las neoplasias
como una causa importante de hipercalcemia, sobre todo cuando es una hipercalcemia grave. Y esta hipercalcemia puede deberse a metástasis o a que hay liberación de la PTHRP, es el péptido relacionado a la hormona, a la paratormona. Diferentes tumores pueden dar lugar a que se sintetice este péptido relacionado a PTH, que cumple una función similar, es decir, aumenta la resorción ósea y libera calcio, por lo tanto produce hipercalcemia. Cuando la hipercalcemia no es tan severa, dentro de las causas benignas más frecuentes de hipercalcemia es el hiperparatiroidismo. Este hiperparatiroidismo puede verse un adenoma que puede aparecer en la paratiroides o a la enfermedad renal crónica, como vemos en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Los pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica avanzada, grado 4, pueden presentar un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Aumenta la cantidad de PTH y disminuye la cantidad de calcio y aumenta la cantidad de fósforo. Eso lo solemos ver en los pacientes ya con una falla renal avanzada. Por eso es que cuando nosotros estudiamos a un paciente renal y lo queremos estadificar, también solicitamos PTH y niveles de calcio y fósforo. Diferentes medicamentos que también pueden causar hipercalcemia, el litio, la teofilina o las tiazidas. Otras como la tirotoxicosis, pacientes con cuadros severos de hipertiroidismo o aquellos que están recibiendo nutrición parenteral total, también pueden cursar con hipercalcemia. ¿Cómo vamos a manejar un paciente que tiene una hipercalcemia? En primer lugar, hay que asegurar que el paciente esté en un estado de eubolemia, que esté bien hidratado. Aquí es importante la hidratación, aquí es clave. Tenemos que hidratar con solución salina fisiológica muy bien al paciente. Otra opción es poder utilizar los diuréticos de asa para poder forzar la eliminación de calcio por orina. Manejo importante es el uso de bifosfonatos. Los bifosfonatos como el ácido solendrónico, el ácido o el pamidronato tienen la función de inhibir la resorción ósea para que se libere más calcio desde el tejido óseo hasta el extracelular. Entonces, los bifosfonatos es importante, es un punto importante en el manejo de hipercalcemia. Hay que corregir otros electrolitos como el magnesio y el calcio, ¿sí? Y cuando ya la hipercalcemia no es posible corregirla con tratamiento médico, se puede solicitar una hemodiálisis o diálisis de urgencia, ¿no? O diálisis peritoneal de urgencia. El otro extremo de la alteración del calcio es la hipocalcemia. La hipocalcemia se define como una cantidad de calcio plasmático por debajo de 8.5 o de calcio iónico por debajo de 1.1. Para poder hallar un valor adecuado del calcio y definir si estamos no frente a una hipocalcemia, tenemos que hallar primero el calcio corregido, porque recuerden que una causa importante de pseudohipocalcemia es la hipoalbuminemia, porque parte del calcio se encuentra unido a la albúmina, como habíamos visto también en la diapositiva anterior. Entonces, antes de definir si es una hipocalcemia verdadera o no, hay que corregir el calcio. Y el calcio se corrige con el valor del calcio que obtenemos más 0.8 por la diferencia de 4 menos la albúmina medida, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una hipoalbuminemia, la albúmina está en 2 y tiene un calcio que está en, supongamos que el calcio está en 9, entonces diríamos 2 por 0.8 sería 1.6 más 9, o consideremos que tenga 7, ¿no? Pongamos que el calcio del paciente, que el calcio sérico que yo le pido, que yo le doso al paciente sea 8. Hasta ahí podría indicarme que el paciente tiene una hipocalcemia. Pero si el paciente tiene 2 de albúmina, sería 8 más 4 menos 2, 2 por 0.8, 1.6 más 8, sería 9.6. Entonces, en realidad el paciente no tiene una hipocalcemia, sino era una pseudohipocalcemia
por hipoalbuminemia. Entonces, todo paciente que tenga hipoalbuminemia, antes de yo poder decir si el paciente tiene hipocalcemia o no, tengo que corregir el calcio, ¿no? Esto es importante. Dentro de las causas de hipocalcemia está el hipoparatiroidismo, causas metabólicas como alteraciones de otros iones, como la hipomagnesemia o la hiperfosfatemia. La pancreatitis aguda también es una causa importante de hipocalcemia. Medicamentos como los anticonvulsivantes, quimioterápicos, inhibidores de bombas, las mismas transfusiones sanguíneas también pueden ocasionar hipocalcemia. Aquí es importante porque clínicamente voy a ver manifestaciones. A nivel del sistema nervioso central, el paciente puede presentar parestesias peribucales, se puede mostrar irritado, confuso, con alucinaciones y convulsiones. Clínicamente también se puede evidenciar la presencia de los signos de Chebostek y de Trousseau, pero en las imágenes, ¿no? El signo de Chebostek, vemos cómo se dan pequeños golpes a nivel malar y el paciente va a reaccionar con una contractura de ese lado, ¿no? Y el signo de Trousseau, lo podemos hacer utilizando el esfigmomanómetro. Y vemos cómo hay un espasmo carpopedal. Ese espasmo carpopedal es característico de hipocalcemia. La hipocalcemia también puede provocar arritmias ventriculares, falla cardíaca, síncope, disfagia estridor y broncoespasmo. Para el tratamiento de la hipocalcemia es reponer ese calcio. Lo que más usamos en el hospital es el gluconato de calcio, que incluso lo podemos poner por vía periférica, teniendo en cuenta que la ampolla de 10 mililitros contiene 4.5 mil equivalentes, ¿no? Entonces los colocamos en bolo dependiendo del requerimiento que tenga el paciente. Bien, y por otro lado está las alteraciones del fósforo. Cuando el fósforo está disminuido, hablaremos pues de una hipofosfatemia, y esta puede ser leve, moderada o severa también. Dentro de las causas, una disminución en la absorción. Pacientes, por ejemplo, que cursan con diarrea crónica, como los pacientes que tienen VIH, por ejemplo, y hacen cuadros de diarreas crónicas, suelen tener deficiencias de este tipo de ion. O cuando hay un aumento de la excreción, como en pacientes con hiperparatiroidismo, o cuando hay una redistribución del extra al intracelular, como en pacientes con grandes quemaduras, cetoacidóticos o con alcalosis respiratoria. Clínicamente se puede evidenciar con debilidad muscular, alteraciones en la contractilidad cardíaca, convulsiones. Se puede dar un aporte oral de fósforo, sí, hay leches descremadas o enteras que contienen definitivamente buena concentración de fósforo. Por vía endovenosa se pueden utilizar algunos preparados, pero hay que tener cuidado también en la infusión. El otro extremo sería pues la hiperfosfatemia, cuando la concentración del fósforo supera los 4.5 miligramos por decilitro. Las causas que pueden conllevar a esta hiperfosfatemia pueden ser un aumento de la absorción, como pacientes que consumen laxantes o intoxicación por vitamina D, cuando disminuye la excreción, como en pacientes que tienen ya una falla renal establecida, y como síntomas, este fósforo se puede precipitar a nivel renal, cardíaco, vascular, etc. Bueno, cuando hay hiperfosfatemia, si es que esta ya se vuelve incontrolable, sostenida o es muy grave, se puede incluso llevar a la hemodiálisis, ¿no? De lo contrario, cuando es solamente leve, podemos utilizar algunos queladores de fosfato, como el carbonato de calcio, o restringir el fósforo, la cantidad de fósforo en la dieta, ¿no? Muy bien, hasta ahí. ¿Preguntas?
¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Ya, muy bien. Bien, eso era lo que estaba pendiente entonces, muchachos, ya esta semana. Ya para mañana tengo pactada una reunión con mi grupo para hacer la parte